El día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con los sistemas de numeración. ¿Sí? Vamos a empezar un poquito a identificar eh, cómo se construye un sistema de numeración, qué es un sistema de numeración y cuál es el sistema que nosotros particularmente, digamos, trabajamos, ¿no? El que nosotros tenemos. Para esto nosotros vamos a repensar varias cosas. Primero vamos a hablar de los números. Si bien en algunas clases nosotros hemos trabajado, digamos, con los números, pero vamos a preguntarnos, vamos a identificar qué son, en qué ocasiones o dónde podemos usar los números, ¿sí? ¿Para qué usamos los números? Y a partir de este aprendizaje como más bien matemático, vamos a empezar a pensar cómo se comienza a desarrollar la enseñanza de los números en la escuela primaria, ¿sí? Bueno, para esto nosotros siempre tenemos que pensar que hay una concepción de enseñanza, aprendizaje acerca del número y los sistemas de numeración, ¿sí? Recuerden acá que nosotros vamos a trabajar, obviamente, con teorías de didáctica de la matemática, ¿sí? Con las concepciones de aprendizaje. Siempre vamos a volver a cuál es la concepción que yo tengo, o sea, cómo es que se aprende, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto didáctico y también los saberes matemáticos que están involucrados en esto, ¿no? O sea, como dice, toda práctica pedagógica está determinada por concepciones acerca de cómo se enseña y cómo se aprende. Siempre vamos a ir a volver a revisar las concepciones de cómo se aprende y cómo se enseña y también, digamos, cómo se aprende o se enseñan ciertos contenidos. Bueno, en el caso de los números es el primer, digamos, acercamiento que vamos a tener. Primero, los números empiezan a surgir a partir de el desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque en realidad los números, como dijimos en otras clases, es un concepto abstracto, ¿sí? O sea, el número no es algo que yo pueda acceder a través de los sentidos. O sea, si yo quiero pensar en el número 2, no puedo tocar el número 2, no lo puedo olfatear, no lo puedo degustar, ¿sí? O sea, el número, como los objetos matemáticos, son objetos abstractos que no son posibles de acceder a través de los sentidos, ¿sí? Y en realidad la primera idea de número empieza a aparecer con el hombre primitivo cuando necesita identificar, digamos, algunos objetos que tenía y ver si, por ejemplo, si yo tengo una cantidad de animales, si están todos los animales. Entonces, ¿qué va haciendo el hombre primitivo? Empieza a hacer una correspondencia entre la cantidad de animales y va empezando a producir marcas sobre las piedras o hacer agrupamiento con piedritas y ver si la cantidad de piedritas que yo tenía corresponde con la cantidad de animales, por ejemplo, con los que yo tengo. En ese momento empieza a estar esta distinción entre uno y muchos, ¿sí? Y esta necesidad de contar las pertenencias, que es lo que recién les decía, o sea, establecer una correspondencia uno a uno entre alguna marca o algún objeto que represente, por ejemplo, alguna pertenencia. En este caso puede ser un animal, puede ser la cantidad de plantas, no sé, o sea, ¿sí? O sea, una correspondencia entre la marca y el objeto físico que, por ejemplo, ahí están viendo unos animalitos, ¿sí? A eso el representante se va a llamar cardinal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros el cardinal de un conjunto que tiene un solo elemento le llamamos uno y se representa con el valor uno, ¿sí? Ahí ya vamos a ver las representaciones que nosotros tenemos en nuestro caso. Bueno, obviamente esto que va sucediendo a medida que va avanzando, digamos, o va evolucionando el hombre, necesita registrar, ¿no? Porque cuando son pocos los elementos que tengo que contar, es fácil como hacer alguna que otra marca, pero necesito ir poniendo rótulos, etiquetas, o sea, necesito escribir, ¿no? Em, estos registros para poder organizar las muestras de acuerdo al número de elementos. Entonces empieza así el sentido o empieza a aparecer el aspecto ordinal del número, ¿no? Entonces, los sistemas de numeración en realidad son herramientas que empieza a utilizar el hombre para organizar aquellos registros o aquellos rótulos que permiten otros usos del número. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es como un poco de historia, pero vamos a empezar con eso.
Lo primero que tienen que entender es que el número es un objeto matemático teórico, ¿sí? Como yo les decía, o sea, es un objeto abstracto. Y nosotros solo podemos acceder a eso a través de una representación, que en nuestro caso va a ser una representación que tenga que ver con la escritura numérica, ¿sí? Sí, Nicole. Abren el micrófono tranquilamente, ¿sí? Sin problema. Profe, está escribiendo una compañera que no puede entrar a la clase en el grupo. A ver, aguántenme un segundo. Que pruebe de nuevo, la verdad es que no tengo ningún pendiente acá para... Ah, espérenme un segundito. Lo que pasa es que no tiene espacio en la compu para... No, no tiene espacio para... Y no lo puedo resolver eso. Si alguien puede que escriba que igual la clase va a quedar grabada, pero la verdad, chico, que más que esto no puedo hacer. Bueno, uy, se me fue. Em, nosotros para poder acceder a ese objeto teórico, ¿no? A ese objeto, eh, digamos, abstracto, vamos a usar distintas representaciones, o sea, vamos a usar una escritura numérica, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? Que hay muchas escrituras numéricas y que en realidad esto que yo les cuento de la evolución y esto que tiene que ver con la historicidad de cómo se van construyendo los sistemas numéricos, también nos van a permitir entender por qué hemos llegado hasta el día de hoy con el sistema numérico que nosotros actualmente tenemos, ¿no? Otra cosa muy importante es que el número también es un objeto cultural. Entonces vamos a ver que en algunas culturas esas representaciones estaban relacionadas a qué? A la forma de escritura que tenían. Por ejemplo, en el sistema egipcio, las representaciones eran de tipo jeroglífica, porque en realidad era la escritura que ellos tenían, ¿no? Los mayas van a tener otro tipo de escritura relacionado también a la forma de concebir la vida, el mundo, ¿no? Y por qué algunos de estos sistemas ya quedaron obsoletos o no se utilizan, ¿no? Y por qué hoy utilizamos otro. Eh, es muy interesante cuando uno empieza a trabajar con lo que tiene que ver con los sistemas numéricos, eh, como de retomar esto de la historia, porque también nos permite comprender y además trabajar con la historia y la matemática nos permite humanizar la matemática como tal, ¿no? Porque a veces pareciera que todo está creado, que todo está hecho, pero en realidad eso fue años y años de evolución, ¿sí? Bien, un poco la idea de número, como les dije recién, es, o cómo nace esta idea de número, nace de este proceso de hacer coincidir elementos de un conjunto con los de otro, que en sus primeros momentos los conjuntos eran las pertenencias que tenía el hombre en relación a que a alguna marca o a alguna forma de representar esas pertenencias y ver si coincidían esas cantidades, ¿no? Otra de las cosas importantes cuando uno va a empezar a trabajar con números es pensar dónde hay números, ¿no? ¿Para qué los usamos? O sea, aprender a identificar los usos escolares y extraescolares, porque muchas veces para empezar el desarrollo de ciertos contenidos, vamos a empezar a trabajar con los conceptos que los estudiantes tienen. Entonces hay que identificar en qué contextos extraescolares se utilizan para después llevarlo a un contexto escolar, ¿no? También vamos a empezar a trabajar acá con esta idea de si yo necesito el número exacto o una aproximación. Entonces vamos a empezar también después a trabajar con el cálculo de estos números. Bien, en términos de las funciones, hay varios usos que nosotros les vamos a dar a los números. Por un lado, nosotros vamos a usar los números para contar, ¿sí? Como habitualmente lo hacemos. Ustedes se van a dar cuenta que muchas de estas cosas que nosotros vamos haciendo, eh,
tienen que ver con cómo se va desarrollando este desarrollo, valga la redundancia, cómo se va desarrollando, digamos, esta enseñanza a lo largo de la escuela primaria. ¿Cuáles son los primeros números que nosotros usamos en la escuela? Los números naturales, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4. Fíjense que esos son los primeros números con los que se encuentran nuestros estudiantes y son los primeros números que ellos empiezan también a identificar. Entonces los números me sirven para contar. Un niño, una niña de 6 años ya sabe contar hasta el 10, empieza a contar mayores cantidades, ¿sí? Entonces, uno de los primeros usos que nosotros tenemos es para contar. También para ordenar. Primero, segundo, tercero, cuarto. Lo mismo que están haciendo, digamos, en los primeros años de escolaridad. Después nosotros vamos a usar números para medir y etiquetar. Y esto es muy interesante porque acá nosotros vamos a empezar a trabajar con otros conjuntos numéricos que no necesariamente son números enteros, ¿sí? De hecho, la medida o el desarrollo sobre todo de las fracciones, de los números racionales, también van, digamos, de la mano de cómo voy a empezar a medir, ¿no? Bien, eh, vamos entonces a trabajar con algunos aspectos de los números. ¿Hasta acá vamos bien? Es un poco cómo nace y qué aspectos vamos a ir teniendo, ¿sí? Bien, algunos aspectos que vamos a desarrollar ahora en profundidad tienen que ver con esto, ¿no? Un poco con la cardinalidad del número, con la ordinalidad, la grafía y vamos a ver ahora la importancia de trabajar en estas cuestiones también con lo que tiene que ver con la oralidad, ¿no? Eh, generalmente uno de los problemas que por ahí se tiene cuando se está empezando a trabajar con números más grandes es esto, ¿no? O sea, que lo que yo voy escribiendo no tiene una relación directa con lo que yo voy hablando, ¿no? Entonces, les voy a poner algún ejemplo. Van a aparecer un montón de ejemplos donde cuando un niño tiene que escribir 250, escribe el 200 entero y después el 50, ¿no? Porque la grafía de ese número no se condice con la palabra, ¿no? O sea, con la oralidad de ese número. Entonces, hay algunas dificultades que por ahí pueden aparecer en el aprendizaje de los números que nosotros también la vamos a trabajar, ¿no? Y eso obviamente siempre es llevado a situaciones de aprendizaje. Bueno, en relación a las técnicas para contar, son universales. Hay un montón de sistemas que nosotros vamos a trabajar. En general, siempre o sea, muchos de los sistemas utilizan o han utilizado lo que tenían a la mano. Por eso muchos de los sistemas están relacionados con la base 10, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor lo primero que tenía para contar eran el cuerpo, o sea, los dedos. Entonces por ahí uno piensa, digamos, en relación a esto, o son las primeras de las cosas que uno puede pensar, ¿no? Pero más allá de lo que vos podías hacer o representar, digamos, con los objetos concretos o lo que vos tenías a la mano, también empiezan a aparecer estas dos necesidades. Por un lado, esto de trabajar la representación, o sea, que esa representación del número me dé información acerca del tamaño, digamos, de unas colecciones de objetos. Por ahí esto no es tan sencillo de pensar porque no se trabaja mucho la teoría de conjuntos, pero en realidad, si uno, digamos, trabajara un poquito más o hubiese trabajado más esto de la teoría de conjunto, es como más sencillo pensar en esto de colecciones de objetos, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho que en un momento el desarrollo de la matemática fue relacionado a la teoría de conjunto, que es como se empieza a desarrollar y cómo se construye realmente toda la base matemática más pura, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora en términos de la representación, o sea, cuánto representa un número de acuerdo al elemento, digamos que lo esté representando, y también cuánto representa un número también de acuerdo a la posición que va a ocupar ese número, ¿no? A esto que nosotros le llamamos el cardinal, eh, no es para que se vuelvan locos, pero sí se los quiero explicar. Cuando yo tengo un conjunto numérico, siempre puedo tener un representante, ¿no? Como yo les decía, la creación de los conjuntos se va dando en relación a la teoría de conjuntos.
Entonces, nosotros vamos a tener ahora representantes para los conjuntos que tienen un único elemento, ¿no? A ese representante le vamos a llamar cardinal. Entonces, al cardinal de los conjuntos unitarios nosotros le llamamos 1. O sea, ese 1 es la representación que tenemos en nuestro sistema. Ahora vamos a ver que en otros sistemas tenían otros representantes, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema del, vamos a uno que ustedes conozcan, en el sistema de los números romanos, ¿quién sería el cardinal de los conjuntos unitarios? ¿Cuál es el representante del conjunto o del número 1 en el sistema romano? El palito. La- las letras. La I, ¿estamos de acuerdo? La I Claro, la latina, I. la I mayúscula, sí, que nosotros decimos el palito porque en realidad ya ese sistema quedó obsoleto, ¿sí? Y el 2 serían dos I o dos letras, ¿estamos de acuerdo? El 3 lo mismo, el 4 que sería la I y la B corta, ¿estamos de acuerdo con eso? O sea, por eso digo, hay distintas representaciones de acuerdo a los sistemas en los que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Acá yo les traje un poquito algo de lo primero que va pasando y son las primeras, las primeras marcas que, no sé si que existieron, en realidad de las que tenemos registro, ¿no? Porque también, imagínense, el hueso de Illango, que eso es como la más antigua que se conoce, que aproximadamente es entre unos 18.000 a 20.000 años antes de Cristo, o sea, se estima que es esa marca. Fíjense que acá tienen unas marcas, ladeadas, por decirlo de alguna manera, y una marcación de puntos, ¿no? Entonces, esa es la primera, de nuevo, ¿por qué? Porque como es una construcción humana, lo primero que tenía el hombre a la mano era esa, para hacer marcas en las ramas, en los troncos, para hacer marcas en alguna soga, ¿no? O en los nudos, de acuerdo a la cantidad de nudos, era, digamos, la representación del número que tenía. Algunas cuñas, también como esta que nosotros estamos viendo ahí, y esto un poco que se piensa que esto de trabajar con el sistema decimal tiene que ver con la posibilidad de contar con lo que yo tenía a la mano, que en ese momento eran, digamos, los dedos de las manos o los dedos de los pies en relación a eso, ¿sí? ¿Cuándo empiezan esas dificultades? Obviamente cuando yo tengo que empezar a contar más cosas, ¿no? Lo mismo que pasa con los chicos. En primer grado, los estudiantes cuentan con los dedos. Vos le decís 2 más 5 y te ponen el 2, después ponen el 5 y cuentan. Ahora, cuando yo tengo que sumar cantidades más grandes, obviamente que tengo que tener un sistema de representación mejor, ¿no? Entonces ahí empieza como que esta forma de la marquita, si ya tengo que tener un montón de marquitas, tengo que empezar a agrupar las marquitas para que, ¿vieron como cuando nosotros contamos 5, hacemos 4 marquitas y un palito que lo atraviesa? ¿Lo han hecho alguna vez? Entonces, esa es una forma de empezar a agrupar, digamos, cierta cuenta, por decirlo de alguna forma, ¿para qué? Para que yo pueda después hacer cuentas más grandes, ¿no? Eso que uno lo hace cuasi intuitivamente, porque en realidad está rodeado de cosas que también nos permiten ir hacia ese lugar, en realidad es lo mismo que le pasó al hombre, ¿no? A medida que empezaron a aparecer cantidades más grandes, se necesitó crear sistemas más elaborados, sistemas más prácticos. Ya los signos y los símbolos tienen que empezar a tener como una coherencia de construcción, ¿no? Y esto, le digo, los grandes avances generalmente se tuvieron cuando, después de que empiezan a negociar, digamos, el Medio Oriente con Europa, o sea, después de los viajes de Colón, que ya el mundo empieza como a ser mayor, entonces ahí empieza un poco el cálculo y vamos a ver también desde dónde nosotros heredamos nuestro sistema de numeración, ¿sí? ¿Qué es lo que es un sistema de numeración? Básicamente es un conjunto de símbolos y reglas que me van a permitir indicar cómo se va construyendo o generando todos los números del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente las reglas pueden variar de un sistema a otro, pero lo más importante es que para yo pueda construir un número válido, solo puedo usar los símbolos de ese sistema. Bueno, acá yo les puse, o sea, hay distintos sistemas que vamos a trabajar.
el sistema de numeración de los aztecas, de los mayas, de los chinos, ¿sí? El sistema chino, egipcio, babilónico, los romanos, o sea, la idea es ver que hay una amplitud de formas de representar a los números. En el caso de nuestro sistema de numeración, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los símbolos que nosotros tenemos para el sistema de numeración decimal? ¿Quién me puede decir cuáles son los símbolos que nosotros tenemos? Buen día, profe. El 1, el 2, 3, el dibujito que dibujamos, que hacemos A el ver, 1, el 2, el 3. a ver si puedo hacer acá. Esperen que... Epa, esperen que estoy con una tabletita acá. O sea, en nuestro sistema nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué más? ¿Cuántos símbolos tiene nuestro sistema de numeración? 9 símbolos. 4, 5, 6, uy, ya, 7, 8 y 9. ¿Esos son todos? No estoy segura, pero me parece que falta el 0. Y el 0. Bien. ¿Y alguien me puede decir, después lo vamos a ver en profundidad, pero también está bueno que ustedes vayan conectando con lo que ya sabemos, ¿sí? Porque ustedes saben cosas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que ahora las vamos a poner en contexto también para enseñar. Entonces digo, si es un conjunto de símbolos, listo, los símbolos que nosotros tenemos en nuestro sistema son estos. ¿Alguien me puede decir alguna regla de cómo se van generando o cómo se van construyendo los nuevos números? Los primeros números son del 0 al 9. ¿Y cómo sigo después? A través de una suma o una unión Bueno, ¿cómo seguiría, de, digamos, después del 9? y sería la unión del 1 y el 0, por ejemplo. Muy bien. Sigue la unión del 1 con el 0. Después, El 1 con el 2, el 1 con el 1 con el 2, y así. bien, el Ah, 1 con el 1. O sea, no sé bien cómo, pero yo sé que para hacer los números, más allá después vamos a pensar cómo que esto se va construyendo, la construcción es así, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que termine todo lo del 1, que empiezo el 2 con el 0, el 2 con el 1. ¿Están de acuerdo con eso o no? Así vamos nosotros construyendo los números. Sí, ¿Están de acuerdo con profe, eso? pero sí, o los números se van repitiendo, pero como es posicional, es según la posición, según el valor que tiene. Claramente que sí. Ahora vamos a ir ahí. Pero si yo tuviera que dar una forma de construirlo, yo digo, usted escriba del 0 al 9, después empieza a hacer del 1 y empieza a combinar todo. El 1 con el 0, el 1 con el 1, el 1 con, después el 2 con el 0, el 2 con el 1, después el 3 con el 0, el 3 con... ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay una regla, después vamos a ver en qué está fundada, ¿no? No es que esto es como un detalle para que uno entienda que eso que nosotros hemos estudiado en algún momento o que sabemos es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, las reglas pueden variar. Ahora vamos a ver cómo van variando, ¿sí? En nuestro sistema y en los otros. Hay dos grupos de, como decía, había acá, de sistemas. Uno son los sistemas posicionales y después están los sistemas no posicionales. Por ejemplo, nuestro sistema, como decía Abby, es un sistema posicional. ¿Qué quiere decir posicional? Que los números van a tener un valor de acuerdo a la posición que estén ocupando. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo este número. Este 2 va a tener un valor de acuerdo a que a la posición que esté ocupando. En este caso, este 2 representa 2 centenas o 200 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo el número, por ejemplo, 392,
Este 2 y este 2 van a tener valores distintos de acuerdo a la posición que estén ocupando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ponen 382. ¿Sí? Eso quiere decir posicional, que de acuerdo al lugar que estén ocupando los números, la posición, van a tener un valor relativo en relación a ese lugar. ¿Sí? En el caso del sistema romano, ¿sí? Nosotros recién decíamos, el 1, si yo tengo dos unos, ¿sí? O sea, esto sería un 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la posición no me va a indicar que este 1 es distinto de este 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo que único que yo tengo que hacer es contar qué cantidad de elementos hay para ver cuál es el número que yo tengo. Y si yo tengo un 3, este 1 y este 1, todos, no importa la posición que estén ocupando, todos valen 1. ¿Se entiende la diferencia? En el caso 2, todos valen 1. Si yo tuviera acá, por ejemplo, en el sistema nuestro, 2, 22 y 222, todos estos dos van a tener distintos valores de acuerdo al lugar que están ocupando. ¿Se entiende? Entonces, posicional, cuando el número va a tener un valor de acuerdo a la posición que ocupe, y no posicional, cuando independientemente de la posición que ocupe, el número siempre tiene, digamos, no varía su valor de acuerdo a la posición. ¿Sí? ¿Sería más representativo el número romano, profe? Porque para restar, supongamos, quiero decir 4, tengo que poner la B corta, pero antes poner el 1, la que representa. Claro, pero eso representa siempre 1. Lo que pasa es que si está a la izquierda es un 1 que voy a restar. Se me cortó a mí. No, se escucha, profe. Ah, perdón. No, porque se me había quedado todo en pausa. Ese 1 siempre representa 1. Si está antes de alguno del 5, del 10, es 1 que le voy a restar, ¿no? Porque yo para poner el 4, perdón, voy a poner un 1 antes del 5. Pero siempre representa 1. Ese palito siempre representa 1. Si yo quiero representar el 49, pongo el 1 antes de la letra que corresponde al 50. Siempre vale 1. ¿Se entiende? En cambio, el 2, en este caso que yo les puse, todos estos números son 2, pero el primer 2 representa 2 unidades. Si yo voy a trabajar, a ver si puedo cambiar de color. Está medio lento esto. Este 2, Avi, no es lo mismo que este 2. Avi todos, ¿no? Ahí yo tengo dos 2, pero esos 2 representan cosas distintas. El primero, o sea, este que tengo acá, representa 2 unidades. Y este segundo que marqué con el circulito representa 2 decenas, que serían 20 unidades. ¿Me entendés? Entonces, dibujado, o sea, es lo mismo, 2 y 2. Pero de acuerdo a la posición que esté ocupando un 2 o el otro, van a representar cosas diferentes. ¿Me explico? En el caso de los romanos, el 1 siempre representa 1, independientemente de en qué lugar esté. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno, el número de símbolos que un sistema va a utilizar, sobre todo en los sistemas obviamente posicionales, se va a conocer como base del sistema. Nosotros vamos a trabajar sistemas decimales y sistemas que están en base 60, ¿sí? Sexagesimales, ¿no? Particularmente. Acá hay como un desglose en relación a los tipos de sistema de numeración. Los posicionales, en esos sistemas, la posición de una cifra nos dice si son decenas, centenas, como alguien creo que puso ahí en el chat, o la potencia de la base que corresponde, ¿sí? En los no posicionales, el valor del símbolo no depende de la posición que ocupa. El ejemplo que hicimos recién con el de los números romanos, ¿sí? Y después hay sistemas aditivos y multiplicativos o híbridos, ¿sí?
Los sistemas aditivos son aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades, ¿sí? Hasta completar el número. Por ejemplo, en el caso de los números romanos, mientras más unitos pongo, estoy sumando, digamos, esas cantidades. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 30, ¿qué tengo que hacer? Bueno, escribir 1, 2, 3. Este es el número 30. O sea, tengo que acumular cantidad de símbolos para llegar al número que yo necesito. Si quiero escribir el 32, ¿qué tengo que hacer? 1, 2. ¿Se entiende? En el caso de los sistemas híbridos, que esto lo vamos a trabajar después un poquito más, se combina el principio aditivo con el multiplicativo. O sea, para representar el 500, yo voy a recurrir a 5 veces el 100, en el caso del sistema decimal, que es el que obviamente después vamos a trabajar. Entonces, estoy usando el 5 y el 100, ¿no? O sea, tengo que multiplicar 5 veces por 100 para poder representar el número 500. También esto del sistema híbrido está relacionado con esta cuestión de la posición, ¿no? O sea que en tal lugar me va a representar una multiplicación de ese número de acuerdo a la posición que esté trabajando, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero pensar en el número 3000, ¿sí? En realidad, lo que estoy pensando es este numerito, que sería el 3, multiplicado por ¿quién? Por la posición que está ocupando. La posición que está ocupando acá es la posición de los miles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería el 3 por 1000. Esto después, obviamente, nosotros lo vamos a trabajar en profundidad. Pero es importante que ustedes entiendan que hay distintos tipos de sistema de numeración. Y aparte que a alguno de ustedes les va a tocar a alguno para desarrollar en profundidad. ¿Sí? Bueno, miren, yo acá traje un pantallazo. No los vamos a ver a todos. Nosotros no los vamos a ver a todos. Pero sí vamos a ver acá cómo, digamos, se van trabajando y cómo nosotros llegamos a nuestro sistema de numeración. Fíjense, en Babilonia los sistemas eran sistemas que eran, digamos, con escritura que tiene que ver con las marcas o con, digamos, las cuñas que iban haciendo sobre las piedras. Fíjense cómo va también evolucionando esto de los sistemas, ¿no? Entonces, fíjense, el 1 se representaba con esta, uy, el 1 se representaba con uno de estas marcas, el 2 con dos de estas marcas, el 3 con tres de estas marcas, el 4, el 6, ¿sí? Entonces uno va viendo cómo pueden o cómo van, digamos, mutando los sistemas. Algunos no es que mutaron, no es que de este sistema saltamos a otro. En nuestro caso sí, porque hemos heredado, digamos, el sistema arábigo, que tiene varias cositas que hoy vamos a revisar, ¿sí? Bueno, en Egipto hay otros símbolos que nosotros ya vamos también ahí a trabajar. Fíjese, cada uno de los sistemas está relacionado con su cultura, ¿no? Fíjense lo que tiene que ver con el sistema griego, bueno, el sistema romano. Muchas cosas por ahí no se usan en términos de sistema de numeración, pero los números romanos todavía, digamos, para todo lo que tiene que ver con las fechas o lo que fuera, todavía se utilizan, ¿no? Para estas cuestiones de orden, primero, segundo, cuarto, octavo, décimo, tercero, ¿sí? O sea, se usan los números romanos. En el sistema chino tenían símbolos particulares, en el sistema maya, que van a empezar a trabajar también con esto de las marcas, con líneas y puntos, y hay una relación entre sí, tenés un punto sobre una línea, cuánto vale, si tenés dos puntos sobre la línea, si tenés dos líneas, cuánto vale. Bueno, eso lo van a ir trabajando después ustedes. Yo les traje acá un pantallazo como para que veamos los distintos sistemas. El sistema arábigo, fíjense, como yo les decía, ya esto empieza a tener auge con después la llegada, o sea, con los viajes de Colón y ya el mundo empezó, digamos, a conectarse y demás. Y nosotros de ese sistema es el que hemos heredado, por eso incluso la escritura es, digamos, de izquierda a derecha, o sea, nosotros escribimos el número 10, pero en realidad siempre las posiciones empiezan, perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, unidades, decenas, centenas. No sé si se han puesto a pensar, pero siempre va al revés, ¿no? O sea, esa construcción o ese número, ¿sí?
Y ese es el sistema que nosotros tenemos. Bueno, esto un poco de lo aditivo y lo multiplicativo, que ya lo dije recién, y después los vamos a trabajar un poquito más, ¿sí? Acá hay dos ejemplos. Fíjense, este es el sistema chino, y en realidad esto de lo multiplicativo, nosotros cuando escribimos el 3000 directamente ponemos 3 y los ceros, digamos, que corresponden al 1000. En el sistema chino tienen que poner adelante el número que va a multiplicar a cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá abajo, ¿sí? Este número que yo tengo acá va a corresponder al 4, entonces este número entero quiere decir 4000. ¿Estamos de acuerdo? Este número que yo tengo acá quiere decir 300. Si yo quisiera escribir 400, ¿qué tendría que hacer? Poner el símbolo del 4 adelante del 300. ¿Sí? Es un sistema que tiene símbolos, ¿no? O sea, el nuestro también tiene símbolos, pero combina lo aditivo con lo multiplicativo, ¿sí? Entonces, este es un tipo de sistema multiplicativo, por ejemplo, el de los chinos. Fíjense, por ejemplo, el sistema, eh, ay Dios, egipcio, es un sistema aditivo, o sea, este 3, después ustedes lo van a ver en profundidad, corresponde a la cantidad de elementos que representan a los miles. O sea, cada uno de estos representa 1000. Cada uno de estos representa 1000, ¿sí? Cada uno de estos representa 100. ¿Se entiende? Entonces tengo 3 de 1000, 2 de 100, 4 de 10 y 4 que representan las unidades. ¿Se entiende? Similar a lo que pasaba con el sistema romano. De acuerdo a la cantidad de estos elementos, voy contando o adicionando los que necesito. ¿Está bien? Fíjense, esto es como un dedito, ¿no? O sea, los 10.000. Entonces, si tengo dos, serían 20.000. 21.237. ¿Se entiende? Entonces tenemos, en este caso, sistemas multiplicativos, el del sistema chino, sistema aditivo en el caso de los egipcios. En el caso de nuestro sistema es, digamos, de tipo híbrido. ¿Sí? Bien. Bueno, esto del sistema posicional, ahora yo voy a hacer un ejemplo porque nosotros vamos a trabajar en distintas bases, ¿no? Como les dije recién, tenemos símbolos para la unidad y los números que están entre la unidad y la base que nosotros vamos a trabajar. Una cosa importante es que acá trabajamos con el 0, ¿sí? Que es una creación bastante posterior, por decirlo de alguna manera. O sea, el 0 es una creación bastante nueva, ¿sí? Eh, y también el 0 empieza a aparecer cuando tenemos esa necesidad de operar, ¿no? Entonces, para decir que no hay unidades de alguno de los elementos que nosotros tenemos, no hay unidades, no hay decenas, o sea, no digo unidades como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a trabajar con el 0, ¿sí? Eh, Bien, vamos a avanzar un poquito más. Esto igual yo después se los voy a dejar y también tienen para leer, obviamente. La pregunta es, respecto al sistema de numeración decimal, si nos alcanza con reconocer los números, que es un poco las primeras dificultades, como yo les dije, que tienen los chicos para trabajar. Desde cuándo obviamente se aprende este sistema y hasta cuándo nosotros vamos a también estar aprendiendo, o en este caso el estudiante. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a pensar cuáles son las reglas y cuáles son las características generales de nuestro sistema de numeración. ¿Sí? De nuestro sistema de numeración. Bien, como les dije recién, el sistema de numeración es una creación cultural y va resultando de convenciones. ¿Qué son convenciones? O sea, como acuerdos para que haya una coherencia interna dentro de esa matemática que nosotros vamos trabajando, ¿sí? La primera de las cosas que nosotros vamos a trabajar en nuestro sistema
de posicional y decimal es que el sistema decimal tiene 10 símbolos, ¿sí? Los símbolos son los que nosotros ya conocemos, desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Son en base 10, o sea que en realidad, ¿qué quiere decir en base 10? Que yo para pasar de un orden al orden siguiente tengo que ir haciendo agrupamientos de a 10. ¿Se entiende? Fíjense ustedes, nosotros vamos a pensar un poco en lo que ya conocen. Nosotros tenemos las unidades, desde el 0 hasta el 9 puedo trabajar con eso. La base 10, ¿qué quiere decir? Que yo para pasar a la decena, o sea, una decena va a ser igual a ¿quién? A 10 unidades. O sea, tengo que hacer un agrupamiento de 10 unidades para pasar a lo que nosotros llamamos la unidad de orden superior. Entonces, desde la unidad de orden superior es la decena. ¿Quién es la unidad de orden superior de la decena? La centena. La centena. Entonces, para yo conseguir una centena, que es la unidad de orden superior de la decena, ¿cuántas decenas tengo que agrupar? 10. 10. ¿Sí? O sea, para pasar a la unidad de orden superior, yo tengo que hacer agrupamientos de a 10. Lo primero que hacemos en la escuela, empiezan a trabajar con los palitos, juntan 10 palitos, estos 10 palitos son una decena. Cuando tengo 10 grupitos de 10 palitos, se arma una centena. Y así siguiendo. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es la base, ¿sí? O sea, porque a veces se confunde la base con la cantidad de símbolos. En general, la cantidad de símbolos coincide con la base con la que yo tengo. En general, porque hay elementos o sistemas que son en base sexagesimal que no tienen 60 símbolos. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso, nosotros tenemos 10 símbolos para representar y para pasar al orden superior tenemos que hacer agrupamientos de 10 elementos. Por eso la base en la que nosotros estamos trabajando es la base 10. De todas formas, ahora vamos a ver otras bases. Por ejemplo, una base muy conocida con la que trabajamos es la base 2, ¿sí? Voy a poner acá ejemplo. Voy a poner ejemplo 2, ¿no? Base 2. O sea, el sistema binario. Este sistema es un sistema muy utilizado en todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? O sea, con las computadoras, el desarrollo, el tratamiento de la información. Este es el sistema binario. ¿Alguna vez han trabajado con el sistema binario? ¿Alguien lo conocen? ¿Alguien ha visto la película Matrix? ¿Sí o no? Contéstenme, Sí, aunque profe. sea no. Sí. Sí. Bueno, el sistema binario, cuando uno va a ver información, digamos, a través de una computadora, se maneja todo con ceros y unos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo han visto eso? Sí. La base 2, los símbolos, o sea, o los elementos, esperen, los símbolos, uy, anda medio mal esto, espérenme un segundito, van a ser el 0 y el 1. Estos son los únicos dos símbolos que nosotros tenemos en el sistema binario. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo, la base 2. ¿Cómo van a ser los agrupamientos? ¿O se animan a contar conmigo en el sistema binario? ¿Sí? Vamos a contar en binario. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo un poco cómo es que se van organizando. Porque a veces tenemos tan asimilado el sistema decimal que no nos damos cuenta cómo se van construyendo. Entonces vamos. Dentro de las unidades, ¿quiénes serían las unidades en el sistema binario? Las unidades serían el 0 y el 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de a 2, ¿yo ahora qué tengo que hacer? Pasar a la unidad siguiente. Para pasar a la unidad siguiente, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Empezar a agrupar estos elementos ya no con una, sino con 2. Entonces, ¿quiénes serían los elementos que participarían acá en el segundo agrupamiento?
Bueno, lo mismo que hacíamos con los números en el sistema decimal. Vamos a ir combinando, ¿qué cosa? Los elementos para encontrar los otros. Entonces, por ejemplo, voy a combinar el 1 con el 0, que no es 10 acá, es 1, 0 en el sistema binario, el 1 con el 1. ¿Estamos de acuerdo? No puedo combinar más nadie. Ahora voy a ir a la siguiente unidad. Entonces, ¿quién sería el número en la siguiente unidad? ¿Quién me puede decir quién sería el número en la siguiente unidad? En el sistema binario. Tengo Puede elementos, ser, no estoy segura, sería el 2 y el 2 el no, 1. el 2 no No, puede ser, porque los únicos elementitos que tengo son el 1 y el 0. El 0 y el 0. El 0 y el Cero, 0 es uno. 0. ¿Eh? Yo acá tengo, para que nos demos una idea, estos serían, entre comillas, como las decenas nuestras. Ahora tenemos que pensar en las centenas, ¿no? Que no son centenas acá, porque estoy trabajando en el sistema binario. Yo, de a dos elementos, puedo combinar el 1 con el 0. Las combinaciones posibles son el 1 con el 0 y el 1 con el 1. De a tres elementos, ¿cómo podría combinar esto? Combinando ceros y unos, nada más. Se corta, profe. ¿Saben que anda más o menos? Yo voy a apagar la cámara para ver si... No me gusta a mí apagar la cámara, pero para ver si se puede escuchar mejor. Esperen. Avísenme ahí si eso se escucha mejor ahí o no. Sí, se escucha. Bueno, digo, en términos de tres elementos que pueda combinar con ceros y uno. Profe, puede ser el 1 con el 0, el 1 con el 0, 1, el 1, Perfecto. 1, 1, El 1 con el 0, el 0. El 1 con el 0 y el 1. ¿Quién más? el 1, 1, 1, 111. Muy bien. El 1 con el 1, 0. ¿Sí? El 1 con el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Yo lo que estoy haciendo es todas las combinaciones. Fíjense que este 0, 0 corresponde a esto, ¿no? Que esto 0, 1 corresponde a esto, que esto 1 con 1, 0 corresponde a esto y esto 1 con el 1, 1 corresponde a esto. ¿Sí? ¿Se animan a pensar en un orden más? Todos estos van a ser de orden 3. ¿Se animan a pensar en un orden más? Y O sea, puede ser el 34 1000. no es 1000, es 1, 0. Este es 1, 1, 0, 0, 0, 1, Perfecto. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, ahí hay un montón. Si uno lo quiere hacer tranqui, ¿qué tenemos que poner acá? 1, 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Como pensando primero en todas las opciones que tengo acá. Después vamos con las opciones de los dos siguientes. Entonces sería 1, 0, 1, 0. ¿Sí? 1, 0, 1, 1. Después 1, 1, 0, 0. ¿Sí? 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Acá me faltó un 1 y un 1. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que yo, a medida que voy avanzando, puedo ir construyendo todos los elementos. ¿Por qué les digo este de la base 2? Porque nosotros acá la vamos a trabajar. Y aparte que nos permite a nosotros identificar cómo vamos construyendo también los números nuestros. Que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué lo hago con otro sistema? Porque a veces lo tenemos tan incorporado al nuestro que nos cuesta pensar en otra construcción. ¿Sí? Ahora vamos a ver igual cómo pasar de un sistema a otro. Retomemos con las características de nuestro sistema. Tiene 10 símbolos,
base 10 significa esto, que yo voy agrupando de a 10 elementos para pasar a la unidad de orden superior. Tienen 0, no todos los sistemas tienen 0, ¿sí? Por ejemplo, el sistema romano no tiene 0, ¿sí? Hay un montón de sistemas que no tienen el 0. La lectura y la escritura es de izquierda a derecha, ¿sí? Cada dígito funciona como un operador multiplicativo, lo mismo que yo les decía. O sea, el 375. Este 3 funciona como un multiplicador ¿de quién? Del 100. Este 7 funciona como un multiplicador del 10. Y este 5 funciona como un multiplicador del 1. Es por eso que nosotros cuando les enseñamos a nuestros estudiantes a descomponer el número, trabajamos con ese operador multiplicativo. ¿Sí? Fíjense que en la escuela se hace esto. El 3 por el 100. Y acá también se evidencia el valor posicional del número que yo estoy trabajando, ¿sí? Más el 7 por el 10. ¿Han visto esto o no? Hacerlo en la escuela, ¿lo han hecho? Más el 5 por el 1. O sea, de acuerdo al lugar que está cumpliendo, tiene ese efecto o funciona como ese operador multiplicativo en relación a la posición que está ocupando ese número, ¿sí? Bien, esto de que cada cifra tiene un valor absoluto y un valor relativo, también está relacionado con la posición que ocupa. O sea, este 3 vale 300 porque está en la posición de los cienes, ¿no? O de las centenas. Este 7 vale 70 porque está en la posición de los dieces, ¿sí? Suena raro decir los dieces, pero en realidad es la forma que está ahí, ¿no? O de las decenas. El 5 vale 5 porque está en la posición de las unidades, ¿sí? Si yo tuviera el número, por ejemplo, 2505, este 5 y este 5 tienen el mismo valor absoluto, pero tienen valores relativos de acuerdo a la posición que ocupan. Este está valiendo 5 y este de acá, ¿cuánto estaría valiendo? 505. 500. 500, 500. porque solamente vas a pensar en la posición de este. Después vamos a ver el número completo, no pasa nada. Pero son, según la posición, distintos valores. ¿Se entiende eso? Ese sería el valor relativo del número que va a estar de acuerdo a la posición que ocupe. Profe, Sí, eso lo utilizábamos cuando hacíamos la composición y descomposición de los números. exactamente. Y también lo vamos a usar para pasar de una base a otra. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué podés hacer eso? Porque el sistema es posicional. Si no fuera posicional el sistema, no podés descomponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que van relacionadas. Es posicional, entonces como es posicional lo podés descomponer así. Es multiplicativo, por eso también hace esa descomposición. Entonces, como que todo tiene que ver con todo en relación a esta construcción del sistema en sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? No tengo que Sí, profe. decirlo o sí tengo que decirlo, esto es crucial que se sepan las características y las reglas de construcción del sistema de numeración decimal, ¿sí? Ese es como un tema de examen. ¿Cuáles son las características? ¿Qué relación tienen o qué diferencias tienen con otros sistemas, ¿no? Mínimamente las características de este sistema que es el que nosotros tenemos. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. El sistema, como les dije, que utilizamos es, acá voy a repetir varias veces, vamos a hacer ejemplos, vamos a ir y volver un poquito. Posicional y decimal son las dos cosas. Posicional, cada cifra tiene un valor de acuerdo a la posición. Decimal, porque usa 10 dígitos para su construcción y porque aparte está en base 10. ¿Sí? O sea, la base del sistema es 10. Bueno, esto un poco, como les decía, de, de que esto, de que sea decimal, puede llegar a estar relacionado con esta cuestión fisiológica, o sea, con el uso de los dedos, ¿no? Que eran 10, y pensar un poquito en relación a eso, ¿sí? Bien. ¿Por qué este sistema
nosotros decimos que es el más completo. En primer lugar, porque permite representar infinitos números. Nuestro sistema permite representar infinitos números con un número finito de símbolos. Porque ¿cuántos símbolos tenemos nosotros? ¿Cuántos símbolos tiene el sistema? 10. 10. Y de acuerdo a cómo se van combinando, puedo representar infinitos números. Otra de las cuestiones es que yo puedo comparar el tamaño de los números a través de la representación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos números es más grande? Pero voy a hacer esto. ¿Cuál de estos dos números es más grande? ¿Cuál es mayor? 15.325. ¿Por qué? Porque tiene más cifras. Ok, primera cosa porque tiene más cifras. En nuestro sistema, los que tienen más cifras son más grandes que los otros. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene 4 cifras, este tiene 5. El que tiene 5 cifras es mayor que el que tiene 4 cifras. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, 2.325 y 5.325, yo también los puedo comparar. Cuando tienen la misma cantidad de cifras, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir haciendo comparaciones de acuerdo a los lugares de las unidades, de las decenas, de las centenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos dos, las unidades son iguales. Por lo tanto, no me sirven para compararlos porque en este caso serían iguales. Las decenas son iguales, por lo tanto, no me sirven como método de comparación. En este caso, las centenas son iguales y lo que pasa en las unidades de 1000 es que este número es mayor que este, o sea, el 5 es más grande que el 2. Por lo tanto, 5.325 es mayor a 2.325. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero comparar el número 72 con el número 42, por ejemplo, tengo que ver primero qué sucede acá. Yo lo hice al revés acá, perdón. Primero tengo que ver qué sucede acá, ¿no? Siempre la unidad mayor, digo unidad no como unidades como las conocemos, sino en este caso la unidad sería, en este caso la unidad de 1000, la centena, o sea, en el lugar en el que yo voy a estar ocupando. Si este es más grande que este, entonces el 72 es mayor al 42. Si son iguales, tengo que ir viendo qué pasa con las centenas, con las decenas, con las unidades, de acuerdo al número que sea. ¿Se entiende? O sea, yo puedo comparar a través de la representación los números con los que yo voy a trabajar, en primer lugar. Y la segunda cosa, que es como lo más maravilloso, y creo que es la razón por la que obviamente hasta el día de hoy este sistema es el más complejo y el más completo también, es porque permite realizar cálculos con, obviamente, una elaboración de algoritmos que nos permiten realizar operaciones, pero con cierta sencillez, ¿no? Eso es fantástico. Si yo tengo que sumar dos números romanos, el 2328 más el 132, no es lo mismo que lo que yo tengo que hacer con los números, con la representación decimal, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que a partir del siglo XV más o menos hay un gran desarrollo de esto. ¿Por qué? Por esta cuestión histórica, o sea, se tuvieron que empezar a hacer cálculos por el comercio y todo eso llevó a un gran desarrollo de la matemática, ¿no? Sobre todo de los sistemas de numeración. ¿Qué es lo feo? Todo tiene, como diría el dicho, una de cal y una de arena. Que hay una cierta falta de transparencia entre la numeración hablada y escrita. Acá voy a hacer un paréntesis. Empiezan a aparecer cosas cuando nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes como, si yo quiero escribir el 2530, esto que yo estoy haciendo rompe con lo que
O sea, la oralidad rompe con la escritura que yo voy a hacer. ¿Qué suele pasar? ¿Cuál es el error más común que suelen cometer nuestros estudiantes? Que cuando quieren escribir este número, ¿qué escriben muchos? 2000, ¿sí? 530. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, si yo estoy pensando en la oralidad, el número, entre comillas, que tendría que escribir es este. El número que yo termino escribiendo es este, 2530. ¿Se entiende? Entonces, hay muchas cuestiones implícitas en relación a la posición que tiene el sistema y a cómo esa información oral la tengo que trasladar en relación al número escrito. ¿Se entiende? Si ustedes trabajan con estudiantes, se van a dar cuenta de que muchas veces cuando un estudiante pone esto, lo que está queriendo escribir es esto. Pasa sobre todo en los primeros años, entre primer, segundo grado, incluso por ahí se extiende hasta tercero, esta cuestión de que si yo quiero escribir por ejemplo, 120, 25 o 120, que escriben 120. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque en realidad la oralidad hace como esta separación y en realidad el número viene a ser este. ¿Se ve esto que les estoy diciendo? Esto es re importante, ¿sí? Porque aparte son como los primeros errores que empiezan a aparecer y es un error que tiene un sentido. La lógica de escritura de los estudiantes tiene un sentido porque quieren trasladar la oralidad tal cual a la escritura del número. No sé si alguna vez lo han visto, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Les parece lógico? Sí, sí, a mi hija que va a tercero le pasa la Exactamente. confusión esa. Le pasa y vos decís, no, ¿qué hiciste acá este número? Claro, porque nosotros tenemos incorporado la forma de escritura, pero por eso es importante, como yo les decía, o sea, conocer cuestiones didácticas, pedagógicas y también lo que tiene que ver con la lectoescritura, ¿no? Porque nosotros acá vamos a empezar a trabajar con los conjuntos numéricos y demás en estudiantes que a la vez van aprendiendo a leer y a escribir, ¿no? Estoy pensando en los primeros años de la escuela primaria. Entonces, esta es una de las cosas que suele ser una dificultad. ¿Por qué? Porque va en contra la oralidad de la escritura del número. ¿Se entiende? Entonces, es una de las cuestiones en las que nosotros tenemos que poner el foco porque es uno de los errores más comunes por esta cuestión, ¿no? Por esta falta de transparencia entre esta numeración hablada y la numeración escrita, ¿no? O sea, es como que rompe lo hablado con lo escrito, o sea, no hay como, entre comillas, esa coherencia de lo que yo estoy diciendo con lo que termino escribiendo finalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que tener como estos cuidados, ¿no? Obviamente, estas primeras que yo lo voy a marcar acá con rojo para que no se queden. Esto es, esto que yo les escribí acá es lo que terminan escribiendo los chicos y en realidad este es el número correcto, ¿no? Por las dudas lo digo, pero bueno, esto pasa un montón y en esto también hay que trabajar, no hay que volverse loco y la razón por la que pasa es esta, ¿no? Porque, bueno, la oralidad no va a condecir con lo que nosotros tenemos para escribir. Bueno, ¿cómo podemos nosotros propiciar esa construcción en relación a los conocimientos del número y sistema de numeración? Que eso se hace, si ustedes han visto algún libro de primero, segundo, incluso tercer grado, hay que brindar variedad de oportunidades a lo largo de la enseñanza, ¿no? Primero, para comparar. Fíjense que una de las cosas que nosotros hacemos antes de comparar, que es, pensamos en esto de el anterior, el posterior, las primeras cuestiones, ¿no? O sea, quién está antes, quién está después, pensando obviamente en quién es mayor, quién es menor. Después ya cuando los chicos empiezan a trabajar entre segundo grado y más, se empieza a hacer esta comparación, que digan quién es el mayor, el menor. En
en realidad se puede hacer hasta desde primero, ¿sí? Esto de ordenar, van a ver un montón ustedes de secuencias de números, de complete con el que falte, ¿sí? O sea, ordena los números de mayor a menor, de menor a mayor. Todas esas tareas que se realizan, la verdad que son totalmente necesarias para poder construir, digamos, el sistema de numeración y construir esta idea de Otra de las cuestiones que se hace es esto de leer y escribir los intervalos numéricos. Si uno ve, las propuestas son, por ejemplo, escribir del 110 al 120, después incluso se empieza a trabajar en intervalos más grandes, ¿no? Esto es lo que quiere decir escribir intervalos numéricos. Identificar regularidades en la serie oral y en la serie escrita. Después se empieza a trabajar con hacer esta de las series del 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, o sea, también empezar a trabajar con eso. Y una de las cosas es también comparar distintos sistemas de numeración, ¿no? De acuerdo a también a las edades que van. Todo esto que yo les estoy contando es como, digamos, en un desarrollo a lo largo de la escuela, pero es importante, y estos ejemplos que les pongo, es para que ustedes vayan entendiendo por qué hacemos o por qué se trabaja esto, digamos, en primer grado, en segundo grado, etcétera, ¿no? No sé si ustedes tienen contacto con alguien que está en la primaria y si no, vamos a empezar a buscar también libros de primaria, pero bueno, todo este tipo de actividades son las que se proponen, sobre todo en los primeros grados de la escuela, ¿sí? Bien. Esto de la regla de los sistemas de numeración posicionales, que es un poquito lo que yo les dije, por ahí está acá bastante matemático, pero la idea es, así como construimos el número 2, los números en base 2, podemos pensar en construir los números en base 3, ¿sí? O en cualquier base. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para construir un conjunto, un sistema de numeración? Es elegir un número que sea mayor a 1 como base del sistema, ¿sí? Y lo que voy a usar es símbolos desde el 0 hasta b-1. Voy a hacer un ejemplo, acá está bastante matemático, pero voy a hacer un ejemplo. Nosotros recién construimos el sistema con el número, o el sistema binario. Vamos a construir ahora el sistema de base 3. Si es de base 3, según lo que dice acá, ¿qué tendría que hacer? Imaginemos que esto sería el 3, o sea, b va a ser igual a 3, ¿no? Para que pensemos un ejemplo. Entonces, ¿quiénes serían los símbolos que pertenecerían a el sistema en base 3? ¿Cuáles son los símbolos que deberían pertenecer al sistema en base 3? Profe, 0, 1 y 2. Perfecto. -1, -2, no dice. No, porque acá siempre empiezan desde el 0. Entonces acá sería el 0, el 1 y el 2. Tienen que ser 3 elementos, pero el 3 no puede formar parte de ese conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo en vez de hacer la base 3, les pregunto a ustedes, quisiera hacer la base 5, ¿quiénes serían los símbolos de la base 5? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? La base 8 serían del 0 al 7. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, los símbolos son estos. Empecemos a contar en la base 3. Entonces, acá que tendríamos el 0, el 1 y el 2. Todos los que tienen una cifra. ¿Quiénes serían los números que tienen 2 cifras en la base 3? El 2. Puede ser Tengo que empezar a combinar todos estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién sería acá? El 1, ¿con quién? Con el 0. ¿Quién más? El 2 con el el 0. 1 con el 1. El 1 con el 1, Ah, el 1. el 1 con el 2. ¿Estamos con de el acuerdo? 2. Ahora sí les creo a ustedes. Viene el 2 con el 0.
el 2 con el 1, el 2 con el 2. No es el 22 y no es el 21, es 2, 1 en base 3, 2, 2 en base 3 y así. ¿Sí? ¿Tengo otras combinaciones que puedo hacer? No. Entonces empiezo a combinar todos para escribir los que tienen 3 dígitos. ¿Quiénes serían? Sería, profe, 100, 101, Ok, 1, 102. 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? 1, 1, 1, 1, 1, 2, ¿sí? Y así siguiendo. ¿Se entiende cómo se van construyendo los números? ¿Sí? Porque yo ahora no voy a Sí, tener base 10. Entonces, esto es lo que dice acá. ¿Por qué se lo digo? Porque por ahí cuando uno lee esto es chino básico. Entonces, acá dice, cada B unidades simples o de primer orden se forman una unidad de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que si yo agrupo, en el caso de la base 3, agrupo 3 elementos, por eso el 3, este 10 que yo tengo acá, no es 10, perdón, es el 1, 0, va a corresponder al número 3. ¿Sí? El 1, 0 en base 3, o sea, es el 3 nuestro, el 3 del sistema decimal, porque yo no puedo contar 3. ¿Y cómo viene el 3 después de juntar 3 elementos? O sea, tengo 0, 1, 2, el 3 viene a ser el 1, 0, ¿sí? Y a medida que yo junto 3 de ese siguiente, va a pasar al orden superior, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo cambiar de la base 10 a otra base y de cualquier base a la base 10, ¿sí? Bien. Bueno, acá hay un ejemplo y en realidad esto que yo les mostré recién es porque nosotros hacemos el desarrollo en términos de el número, que esto es lo que se hace en la escuela, ¿no? Este elemento que yo tengo acá, siempre va a estar relacionado con qué? Con las potencias, en el caso de 10, con las potencias de 10 que corresponden a esa posición. En el término de las unidades, como 10 a la 0 vale 1, ¿sí? Entonces acá las unidades van a estar multiplicadas por 10 a la 0. O sea, el número, acá voy a usar esto que tengo acá, lo voy a hacer con ese numerito que tengo acá. El número 528.473 corresponde ¿a quién? A sub 0 es el numerito que aparece donde están las unidades. O sea que esto que va a ser ¿quién? 3 por 10 a la 0. Más 10 a la 1 es el numerito que aparece donde están las decenas. O sea, ¿quién sería A sub 1? ¿Qué numerito aparece donde están las decenas? El 7. El 7, profe. Muy bien, entonces yo haría acá 7 por quién? Por 10 a la 1. Más A sub 2 es el numerito donde aparecen las centenas. ¿Sí? ¿Quién es el A sub 2? 4. 4 por 10 al cuadrado, más ¿quién? 8 por 10 al cubo, ¿sí? Más 2 2. por 10 a la cuarta, más 5 por 5. 10 a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Y este desarrollo que yo tengo acá es el que va a aparecer acá. 3 por 10 a la 0, que me da 3. ¿No? Más lo mismo que está arriba, pero para que vean que tiene sentido con esto, ¿no? Más 7 por 10, más 4 por 100, más 8 por 1000. ¿Están de acuerdo con eso? Más 2 por Sí. 10.000, que acá no me queda espacio, más 5 por 100.000. Y una vez que yo hago toda esa suma, es que puedo llegar a este numerito que yo tengo acá desarrollado, ¿sí? Entonces, es un poco para poner en órbita eso que yo tengo ahí, ¿sí? ¿Se animan a pensar conmigo otro numerito? Voy a poner acá ejemplo 2. Si yo tengo el número, por ejemplo, 1, 0, 0, 1 en base 2, ¿quién va a ser en base 10 este numerito? Yo para pasar de la base 2 a la base 10 uso esta misma representación. Ahora, ¿qué tendría que poner? Acá, como voy a estar trabajando en base 2, ¿sí?
¿Yo qué tendría acá? Este 1 lo tendría multiplicado por 2 elevado a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Este 1 que tengo acá. Este 1 que tengo acá. ¿Sí? Porque ahora yo voy a tener acá, esto va a representar 2 a la 0. El siguiente 0, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Más 0, ¿por quién? Este 0 va a estar representado con que 2 a la 1. ¿Sí? Este 0 va a estar representado por quién? Por 2 al cuadrado. Y este 1 que tengo acá va a estar multiplicado por 2 al cubo. Pucha. Entonces, este numerito en base 2 me va a dar, ¿cuánto es 1 por 2 a la 0? ¿Cuánto es 1 por 2 a la 0? 1, 1. profe. 1, porque 2 a la 0 vale 1. 0 por 2 a la 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 2 a la 1? 0 va a valer. Bien, 2 a la 1 vale 2. Por 0, eso vale 0. Todo número multiplicado por 0 vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale Sí. 2 al cuadrado por 0? ¿Cuánto vale 2 al cuadrado? Y también va a valer 0. Muy bien. Va a valer 0 esto. Y acá tengo 1, no se ve bien, por 2 al cubo. ¿Cuánto vale 2 al cubo? ¿Cuánto es 2 al cubo, chicos? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. ¿Cuánto me da esa cuantita? 8 sería. 8 por 1, 8. Quiere decir que el número 1, 0, 0, 1 en base 2 corresponde al número ¿cuánto? 8 más 1 me da 9 en base 10. ¿Sí? Esto que nosotros vemos acá también nos permite pasar de una base a otra. ¿Sí? Después lo vamos a trabajar un poquito más en clase, pero para que vean que esto del desarrollo de los números también nos permite pasar de una base a otra. ¿Sí? ¿Han hecho esto del cambio de base o no? ¿O nunca han trabajado cambio de base? No, profe. ¿No? Bueno, después lo vamos a trabajar un poco más en la práctica. ¿Sí? Bien. Un poquito, hasta acá vienen bien, un poco con cómo se construyen los sistemas, cuál es nuestro sistema de, de numeración, ¿sí? Qué características tiene y demás. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Ok, Bien, profe. vamos a tratar de avanzar un poquitito más, entonces. Acá siempre ponemos repensar, porque para mí siempre estamos repensando, digamos, ¿no? La enseñanza del sistema de numeración en la escuela. Eh, los chicos tienen conocimientos. Una de las cosas que siempre tenemos que pensar que ellos vienen con conocimientos numéricos porque ellos ven números todo el tiempo. Los números que están, no sé, en el reloj, en el microondas, los números de la calle, o sea, vienen con conocimientos acerca del sistema de numeración incluso, o sea, antes de que entren a la escuela ya o han aprendido a contar, o que está primero, que está segundo, o sea, tienen unos conocimientos previos de su vida cotidiana, obviamente, antes de entrar a la escuela, ¿no? Entonces, por eso es una cuestión de repensar, ¿no? Cómo ir construyendo o que ellos vayan construyendo esa apropiación de la numeración escrita. Bueno, algunos ejemplos o cosas que deberíamos hacer es un poco lo que yo les dije recién, ¿no? O sea, para comparar dos números que tienen distinta cantidad de cifras, ver que el que tiene más cifras es más grande, eso funciona en nuestro sistema. No funciona en todos los sistemas, cuidado.
Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo les puedo poner? Ojito acá, por ejemplo. Esto funciona en el sistema decimal, o sea, acá sería funciona en sistema decimal, ¿no? Pero no funciona en todo, porque por ejemplo, si yo tengo, supongamos que estoy pensando en esto, ¿no? ¿Cuál de estos dos es más grande? Este tiene 3 elementos, ¿estamos de acuerdo? O 3 cifras, si quieren, y este tiene 1, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo, en el sistema romano, este, por más que tenga uno solo, vale más que los otros que tienen 3, ¿se entiende? Sí, Siempre profe. les voy a ir comparando con otro para que se den cuenta de que no todo funciona en todos los lugares. Ahora, en el sistema decimal, el que tiene más cifras es el más grande, ¿sí? Y este criterio es interesante porque va a ser independiente de que los niños conozcan todo el número. Vos le podés poner el 10.532 y el 235 y le preguntas cuál es más grande y en realidad por comparación de cantidad de cifras es más grande el otro, aunque ella no sepa o ellos no sepan ni siquiera qué tipo de número es. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Eso, digamos, por un lado, ¿no? Después, por ejemplo, cuando tienen la misma cantidad de cifras hay que empezar a comparar la cifra mayor, a ver, la cifra mayor. Acá, por ejemplo, dicen 421 la voy a comparar con el 365. Bueno, primero tengo que empezar a comparar con la unidad mayor, que en este caso la unidad mayor sería la centena. Bueno, el que sea más grande, el que va a corresponder al número más grande. Como 4 es más grande que 3, entonces 421 es mayor a 365. Un poco lo que hicimos recién, ¿no? En relación a esto de la comparación, ¿sí? Eh, También, obviamente, esto va a estar relacionado con el valor relativo de la cifra, más allá de que los estudiantes no sepan con precisión, digamos, o todavía no puedan, digamos, explicar con precisión ese hecho, ¿sí? Bueno, otra cosa que también suele suceder y hay que tener cuidado con eso, es que, por ejemplo, por eso se hacen también en la escuela los dictados de números, porque uno dice, ¿para qué hacemos esto? Muchas veces con esto que tiene que ver con lo de la oralidad y la escritura, cuando yo quiero decir el número 83, muchos escriben al revés, ¿no? O sea, ellos saben que en el 83 está el 8 y el 3. Ahora, ¿en qué posición va a estar el 8 y el 3? O sea, o que ponen los números al revés, también es otro de los errores que suelen aparecer y una de las cosas que uno también va a tener que ir trabajando es en esto, ¿no? O sea, la escritura con el nombre del número, por eso los dictados números son muy importantes en este caso. Yo les voy explicando esto para que ustedes vayan viendo que lo que se va haciendo en la escuela tiene un sentido en relación a los errores más comunes que van cometiendo los niños en la escritura de los números, ¿sí? Eh, Después, por ejemplo, cuando escuchan 34, o sea, ponerle cualquier otro número porque me quedo con el 4 y puedo escribir alguna otra cuestión. El primero, ese de dar vuelta a los números, es uno de los errores más comunes, ¿no? Entonces, el otro también, como que me quedo con que termina en 4 y bueno, puedo poner algún número cualquiera, ¿sí? Después, también algunos niños están como más familiarizados o llegan más rápido a escribir los números redondos. Los números redondos nosotros le vamos a llamar los 10, los 100, por ejemplo, 10, 20, 30, 50, antes de escribir, por ejemplo, el 37, el 35, el 34, ¿sí? Por eso digo, ¿no? Es posible que escriba incluso hasta el 100 o hasta el 1000 antes de saber cómo se escribe el 72, ¿no? O sea, tiene también acá algunas cuestiones o algunas dificultades. Bueno, una cuestión muy interesante es la que está relacionada con el cero, o sea, cuál es la idea acerca del cero. O sea, muchas veces se reconoce como que el cero, y acá hay que tener cuidado, como que no vale nada, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado porque el cero va a representar cosas. Y entonces, ¿se acuerdan que yo la otra vez le dije, a veces los errores didácticos es que
algo que me sirve para un momento, después me imposibilita un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto del cero, porque a veces si yo le quiero decir a un estudiante que escriba el 20, ponen el 2 porque el cero no vale nada, ¿no? Entonces, cuidado con eso de que no vale nada. O si a 2 le quitas el cero, no te queda lo mismo porque el cero no vale nada. Esta idea de que no vale nada también a veces es un impedimento para que puedan, digamos, como trabajar o que puedan, digamos, llegar a la escritura correcta de los números, así que es algo con lo que los profes y las profes tenemos que tener cuidado en relación a eso, ¿no? De nuevo, si yo digo que escribe el 100 y el cero no vale nada, entonces la escritura del 100 o del uno es exactamente lo mismo. O 001, que también se puede confundir con el 100, ¿no? Como esos detalles. Bien, entonces, un poco esto que le contaba de las investigaciones es para revisar la enseñanza pensando en orientar la mirada a lo que los chicos saben de los números, ¿no? Por eso también está bueno trabajar con contextos extra matemáticos, como para trabajar eso, digamos, como punto de apoyo y a partir de ahí empezar a trabajar con esta apropiación. Bueno, un poco para estudiar esto del valor de posicional, obviamente que no inicialmente en primer grado, pero sí ya una vez que van avanzando, cuando ya tienen como cierto dominio de la lectura, de la escritura. Una de las cosas que se va haciendo es armar y desarmar números en contexto del dinero. Otra cosa que lamentablemente no se hace tanto es armar y desarmar números usando la calculadora. Acá hay muchas actividades donde, bueno, tengo la tecla rota y tengo que acomodar el número o cómo armo este número. O sea, el uso de la calculadora en la primaria como una herramienta para poder entender esto, la verdad es que es muy interesante y es importante, sería importante que también lo hagan. Que muchas veces lo que pasa es que dicen, no, ¿cómo van a usar la calculadora? Sí, no usa la calculadora en términos de sumar 3 más 2, sino para armar los números o para armar números grandes, ¿no? Bueno, la verdad que está bueno eso. Armar y desarmar números para resolver cálculos mentales, eso también nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar muchísimo el cálculo mental, vamos a hablar de qué es el cálculo mental, ¿no? Transformar números usando la calculadora. Acá se hace mucho, por ejemplo, transformar las cifras cuando se suma o se resta 10, eso a veces también se hace en la escuela. Esto que yo le decía de las series numéricas, bueno, las series del 10, 20, 30, 40, también completar esas series numéricas, o la serie del 100, 200, 300, ¿sí? Eso también se puede hacer y ver cómo se transforman los números cuando se multiplican por 10, por 100 o por 1000, ¿no? Bueno, la idea sería trabajar un poquito con eso. Bien, voy a ver si puedo salir de acá, prender la cámara. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Cómo vienen hasta acá? Bien, Bien, profe. profe. Bueno, muy bien entonces. Todo este resumen un poco es para que uno tenga una idea general de qué es un sistema de numeración, cómo se construyen y cuál es el sistema de numeración que nosotros eh, usamos y después vamos a empezar a ver cómo también pasar, por ejemplo, a hacer un cambio de base del sistema de numeración decimal a un sistema binario, un sistema en base 2, base 3, base 5. La idea es que al final ustedes puedan comparar el sistema de numeración decimal con algún otro sistema que incluso pueda ser no posicional, como el sistema este, egipcio, el sistema romano, y que ustedes puedan entender cuáles son las características y particulares de cada uno y qué diferencias pueden tener ahí también.